La liturgia de este domingo trata varios temas. Ayer hablábamos de la palabra dada por nosotros, de la palabra humana, y hoy vamos a hablar también de otro tema muy actual entre nosotros, que es el tema del juicio. Jesús nos hace en el Evangelio de hoy una llamada a no juzgar. ¿Y por qué insiste Jesús tanto en este tema? En varias ocasiones nos dice cosas referentes al juicio. No juzguéis y no seréis juzgados. En la medida que juzguéis, se os juzgará. ¿Por qué habla Jesús tanto del juicio? Pues porque sabe que caemos mucho en ello. Y por eso insiste. Y porque sabe también que cuando hacemos juicios, hacemos mucho daño. Y hacemos mucho daño a muchas personas que le pueden afectar para toda su vida. Que si la persona a lo mejor es un poco débil de carácter y de personalidad, a lo mejor no levanta cabeza nunca. No nos damos cuenta el daño que podemos llegar a hacer con la lengua. Lo dice Jesús muy claro hoy. Dice, ¿cómo podemos decir, hermano, déjame que te saque la mota de tu ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Esto lo solemos decir también nosotros con otras expresiones. Mira, más que limpiar la casa de los demás, mira primero tu casa y después habla de los demás. Pero mira tú lo que tienes en casa, ¿no? O mira primero debajo de la alfombra de tu casa y quita ahí lo que tengas y después barrerás la casa de los demás. Tenemos muchas expresiones en este sentido. La de Jesús es clara y muy conocida por todos nosotros. ¿Cómo podemos decir al hermano, déjame que te saque la mota, que es una cosa pequeñita, cuando no te fijas en la viga que llevas en el tuyo? Toda una llamada de atención para todos nosotros. Vamos con unas ideas, 3 ideas, sobre este tema, el tema del juicio. Muchas veces no somos muy conscientes de que juzgamos. Creemos que no juzgamos y lo hacemos en comidas de empresa, en bares, reuniones de amigos y amigas en casa de unos u otros, tomándonos un café, en un autobús, en locales públicos como una peluquería, un bar, o incluso ahora también en las redes sociales. No nos damos cuenta que cuanto mayor número de oyentes hay, más grande es la gravedad de ese pecado, porque más daño estás haciendo a esa persona. Y lo que es peor, algunas veces lo hacemos con la intención de hacer daño. Eso ya es lo peor. A veces lo hacemos, bueno, porque nos gusta el cotilleo, nos gusta... Pero ya cuando lo hacemos directamente para hacer daño a la persona, eso todavía adquiere mayor gravedad. Y nos creemos que tenemos derecho a hacer juicios. Parece como que es algo ya admitido por la sociedad, el hacer juicios. Y tenemos que preguntarnos una cosa. Cuando yo hago un juicio de una persona, ¿eso que estoy diciendo de la persona me afecta directamente a mí? Yo diría que en el 99% de los casos, ese juicio que estoy emitiendo sobre esa persona, a mí no me afecta, ni me importa. Porque normalmente son juicios sobre su vida privada. Las cosas de su vida privada. Y eso a nadie le importa ni le afecta. Porque todavía si fuese una cosa que me afecta a mí directamente, bueno, por lo mejor podría juzgar, podría defenderme, pero es que en la mayoría de los casos no nos afecta para nada la vida privada de los demás, porque es su vida privada. Y como es su vida privada no nos puede afectar. Entonces, que esto lo tengamos en cuenta. Hay algunos que para defenderse de esos juicios que hacen de los demás,
Dicen, bueno, pero es que es una persona pública y como es una persona pública tengo derecho a juzgarla. Bueno, si todavía juzgas su cargo público, cómo lo ejerce bien o lo ejerce mal, se podría admitir. No creo, pero bueno, sería más disculpable si no se lo ha dicho a la persona a la cara, a esa persona que tiene ese cargo público. Pero es que normalmente en las personas públicas no juzgamos o también lo juzgamos, por supuesto, pero es que también nos metemos en su vida privada. O sea que no nos limitamos a juzgar su vida pública. Ese cargo público que tiene, como lo ejerce, no solamente juzgamos eso, sino que damos el salto a meternos en su vida privada. Sobre todo si queremos hacerle daño. Como no podemos con su cargo público, nos vamos a hacerle daño en su vida privada. Recuerdo, no voy a decir el nombre del pueblo porque no está muy lejos, un alcalde tuvo un conflicto con los pescadores. Y ya sabemos que todo lo que sea caza, pesca, fútbol, diversiones, ferias, esas cosas, eso le interesa mucho a la gente. Y ahí nos salen pues todas nuestras pasiones. Pues le hicieron, como no estaban de acuerdo con la gestión de cómo ejercía él el tema de la pesca, le hicieron una manifestación en el pueblo, salieron con coches, pitando las bocinas, gritando consignas. Pero es que una de las cosas que gritaban era sobre su vida privada, porque sabían que ahí le hacía daño. Y eso es lo que no se puede hacer. Eso dice muy poco de las personas que hacen eso. Una persona puede tener un cargo público, pero después tiene una vida privada. Y de puertas para adentro, nosotros no somos quienes para juzgar, porque no sabemos lo que hay en cada casa. La vida pública, bueno, podría juzgarla, pero ya meterte en la vida privada de los demás, no. Y es lo que se hace con mucha frecuencia y con mucha libertad y sin darle importancia ninguna. Una pena que actuemos así. Segunda idea, el que juzga casi siempre se equivoca. Es muy difícil que cuando juzgamos, al menos en parte, no nos equivoquemos. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque influyen muchos factores. Son muchos los detalles que influyen en el comportamiento de una persona. Por ejemplo, la educación. Los que tienen la suerte de recibir una buena educación, pues se nota. Cualquier niño, cualquier joven se nota enseguida si ha recibido una buena educación en casa. Ese niño sabe después comportarse en la calle. Y cuando sea mayor seguramente también. Si no ha recibido una buena educación y un buen ejemplo, va a tener un comportamiento distinto. Pero ¿hasta qué punto esa persona es responsable de ese comportamiento cuando desde pequeñito ha recibido una mala educación? Será responsable, pero no es lo mismo, no tiene la misma responsabilidad que una persona que ha recibido una buena educación. Me comentaba una vez un capellán de hospital, de cárcel, me decía, la mayoría de las personas que están aquí, mira su vida y casi todos vienen de familias desestructuradas, casi todos. Para que veamos la importancia que tiene la educación. Los condicionamientos psicológicos que influyen en nuestra vida, en nuestra personalidad, nuestro temperamento, que también influye mucho en nuestra personalidad, las circunstancias que ha pasado uno en la vida. Una persona se ha quedado huérfano de pequeñito, pues eso lo va a arrastrar toda la vida probablemente. Otras circunstancias que han pasado, unos traumas, mucha serie de cosas. Todo eso influye en la vida de la persona. Y lo que ya no sabemos de ninguna manera es las gracias de parte de Dios que recibe una persona. Nosotros podemos ver muy claro ciertas cosas, pero a lo mejor la otra persona no lo ve tan claro. ¿Por qué? Porque no ha recibido esa iluminación de Dios. A ti a lo mejor el Señor te ha dado muchas gracias porque tiene una misión importante, tiene algo que hacer en la vida, al otro a lo mejor no le ha dado tantas gracias. Si es que eso es algo que no sabemos ni de nosotros mismos. ¿Quién de nosotros sabe las gracias que ha recibido el Señor? ¿Lo sabe alguien?
Si no sabemos las que hemos recibido nosotros de nosotros mismos, ¿vamos a saber las que han recibido los demás? Por eso yo diría que en el 99% de las veces que hacemos un juicio, nos equivocamos. Al menos en parte nos equivocamos. Y solamente con que nos equivoquemos en parte, ya estamos siendo injustos. Por eso lo mejor es no juzgar. Y la tercera y última idea: todo juicio que sea negativo, porque también hay juicios positivos, claro, pero todo juicio que sea negativo sobre una persona es muy difícil, casi imposible, que no afecte a la fama de esa persona. Casi imposible. Y eso es muy difícil de reparar. Yo diría imposible de reparar. Y claro, aquí un día, aunque a estas cosas ahora no le damos importancia, pero tenemos que pensarlo despacio. Algún día tendremos que rendir cuentas a Dios de todo eso, de ese juicio que hemos hecho negativamente de esa persona públicamente, que le ha afectado a la fama y a la honra de esa persona, porque esas personas ya se han creado una idea, por lo menos un poquito peor de ti, sí. Y claro, el Señor eso no lo puede permitir. El Señor un día de eso nos pedirá cuentas, porque además eso es irreparable, no tiene solución. Cuando lanzamos algo malo de una persona, eso ya no tiene solución el arreglarlo. Entonces, en conclusión, tengamos estas cosas en cuenta. Si partimos que cuando hacemos un juicio, al menos en parte, nos vamos a equivocar, que esa equivocación que cometemos hacia esa persona va a hacer un daño irreparable y que después de ese daño irreparable vamos a tener un día que rendir cuentas a Dios, ¿qué es lo mejor? No hacer juicios, no hacer juicios. Miremos nuestro interior, veamos las cosas que tenemos mal, la viga o la mota que tengamos en el ojo, porque todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestras imperfecciones, más grandes o más pequeños, sean viga o sean mota, como dice el Señor, pero todos los tenemos. Miremos las motas y las vigas que tengamos nosotros, pero dejemos las motas y las vigas que tengan los demás. Nosotros tenemos que rendir cuenta de lo nuestro al Señor, pero no tenemos que rendir cuenta de lo que tengan los demás al Señor. Pues nada, pidámosle al Señor que nos dé luz para que esto lo entendamos, porque podemos hacer mucho daño, muchísimo daño, y el Señor no quiere que le hagamos daño a nadie. Pues que el Señor nos dé luz para entenderlo y la fuerza para erradicar los juicios de nuestra vida. Que así sea.